El testamento decía que tenía 3 meses para casarse o perderlo todo, y el hombre sentado al otro lado del escritorio, el hombre que había matado a su tío, sonreía como si ya hubiera ganado. Vivian Blackmore no lo miró, miraba al abogado. 3 meses, repitió Davis, ajustándose los lentes con los dedos nerviosos. Desde la muerte de su tío. Vivian procesó eso en silencio. Marcus llevaba muerto un mes, lo que significaba que el plazo vencía en 2 meses. Entiendo, dijo. Su voz no tembló, sus manos no se movieron. Años de entrenamiento. Mostrar miedo en esta oficina sería como sangrar frente a un tiburón. Lord Grayson se acomodó en su silla. 45 años, pelo plateado, abrigo oscuro que costaba más de lo que una familia entera ganaba en 12 meses. Era varón, traficante de guerra y, aunque nadie más lo sabía todavía, un asesino. Su tío se preocupaba mucho por usted, querida, dijo con voz de seda. La cláusula del matrimonio solo busca protegerla. ¡Qué considerado! Respondió Vivian, con tono perfectamente educado. Aunque me pregunto, ¿cuándo desarrolló esas preocupaciones? 4 años estuvo enseñándome a manejar el negocio. Parecía confiar bastante en mis capacidades. Las capacidades para los negocios y la sabiduría para el matrimonio son cosas distintas, querida. Vivian se puso de pie, alisó el vestido negro de luto con cuidado. Gracias, señor Davis. Envíeme copias de todo. Salió antes de que ninguno pudiera responder. Sus tacones golpeaban el mármol con un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. 2 meses, 60 días, para encontrar un marido o perderlo todo en manos del hombre que había matado a su tío. La casa Blackmore se levantaba sobre 80 hectáreas de campo de Hampshire, una elegante mansión georgiana construida por el bisabuelo de Vivian en tiempos más optimistas. Vivian había llegado ahí 4 años atrás, a los 19, cuando el accidente de carruaje se llevó a sus padres. Marcus la había acogido, la había enseñado el negocio naviero, la había tratado como un hijo que nunca tuvo, y luego, 6 meses atrás, empezó a morir. La señora Beatriz Wycliffe la esperaba en la entrada, ama de llaves desde hacía 20 años, construida como un general, con esa dureza práctica que no se aprende en los libros. Y, exigió, me tendió una trampa. Vivian se quitó los guantes. Tengo 2 meses para casarme o Grayson se queda con todo. La cara de Beatriz se endureció como piedra. Esa víbora. Exacto. Una vez en el estudio con las puertas cerradas, Vivian soltó la compostura que había mantenido con tanta precisión desde la oficina de Davis. Envenenó a Marcus. Lo sé. Y después convenció a un hombre moribundo de firmar un testamento que le entregaba su fortuna. ¿Puedes probarlo? No de una forma que sirva para un tribunal. Tengo sospechas, patrones, cosas que no cuadran. Pero las sospechas no ganan batallas legales, Beatriz. Entonces, ¿cuál es el plan? Vivian caminó hacia el escritorio de su tío y se sentó. El plan es hacer exactamente lo que pide el testamento. Me tengo que casar antes que se termine el tiempo. ¿Con quién? Con quien esté dispuesto a firmar un contrato que me convenga. Las cejas de Beatriz se levantaron despacio. ¿Te vas a comprar un esposo? Voy a contratar uno, un matrimonio de conveniencia, con condiciones muy claras. 6 meses, vidas separadas, buen pago, y al final, cada quien por su lado. Es un escándalo, Vivian. Solo si la sociedad se entera. Y aunque se enteren, seré un escándalo rica. Eso lo aguanto. Lo que no me aguanto es perderlo todo en manos de ese asesino. Beatriz se quedó callada un momento. ¿Qué tipo de hombre buscas? Alguien lo suficientemente desesperado para aceptar el dinero sin preguntas, lo suficientemente listo para entender las condiciones. Vivian sacó papel y pluma. Alguien que sepa pelear, porque Grayson no va a soltar la fortuna fácilmente.
Necesitas un soldado, no un caballero. Exacto. Redacta un anuncio para el Times. Caballero buscado para matrimonio de conveniencia. 50.000 libras al completar 6 meses. Discreción indispensable, sin preguntas. Presentarse en la casa Blackmore, Hampshire. Beatriz leyó por encima de su hombro. Eso es atrevido. Es desesperado, pero la desesperación tiene la ventaja de ser honesta. El anuncio se publicó durante 3 días. Para el final de la semana, 23 hombres se habían presentado en la casa Blackmore. Vivian los entrevistó a todos. El primero era el hijo menor de Lord Pemberton, encantador, lleno de deudas, con una opinión muy alta de sí mismo. Quería 70.000 libras. Vivian lo despachó en 10 minutos. El segundo esperaba hacerse cargo del negocio naviero después de la boda. También se fue rápido. Del tercero al quinto eran cazafortunas ordinarios. El sexto era un cura que quería salvarle el alma junto con la fortuna. Para el final del segundo día, Vivian estaba agotada, empezando a dudar del plan entero. Quizás, dijo Beatriz mientras tomaban té, está siendo demasiado exigente. Estoy intentando encontrar a alguien que no me robe ni se enamore de mí. Al parecer esas dos cosas no pueden coexistir. Golpearon la puerta. El sirviente entró con cara de disculpa. Perdón, señorita Blackmore. Hay otro caballero por lo del anuncio. Llegó a pie y es bastante insistente. ¿Tiene nombre? Capitán Christopher Vale, señorita. Hágalo pasar. El capitán Vale entró al estudio 3 minutos después, y Vivian entendió de inmediato por qué el sirviente había lucido incómodo. Tendría unos 29 años, alto, delgado de esa manera que dicen que lleva tiempo sin comer bien, pelo rubio, oscuro y demasiado largo, ojos azules grisáceos, que miraban con la alerta permanente del entrenamiento militar. Traía un abrigo oscuro que alguna vez fue fino, pero ahora estaba gastado en los codos. Sus botas, aunque lustradas con cuidado, habían visto una guerra de verdad. Se movía como soldado, controlado, preciso, listo. Capitán Bale, siéntese. Se sentó, pero no cómodo. Era un hombre que había olvidado cómo estarlo. ¿Viene por lo del anuncio? Sí. Su voz era ronca, como la de alguien que no la usaba mucho. Aunque debería advertirle de entrada. No soy un caballero. Ya no. Me dieron de baja deshonrosa del ejército. Tengo deudas que yo no hice. Mi familia me dejó de lado hace 2 años. Si busca a alguien respetable, no soy su hombre. A Vivian ya le estaba cayendo bien. ¿Por qué respondió al anuncio, capitán? Porque necesito 50.000 libras. Y porque el hombre que me destruyó la vida es el mismo que está intentando robarle su herencia. Vivian se quedó helada. ¿Cómo dice? Lord Grayson fabricó deudas de juego que nunca tuve, falsificó pagarés, sobornó testigos, destruyó mi reputación tan bien hasta que mi propio padre creyó en las mentiras. Llevo 2 años intentando limpiar mi nombre. El dinero me ayudaría, y el matrimonio me daría algo más. ¿Qué? Una razón válida para estar cerca de Grayson, para investigarlo, para encontrar pruebas de lo que ha hecho. Christopher se inclinó hacia adelante. No sé si usted cree que su tío murió de causas naturales, señorita Blackmore, pero yo conozco a Grayson, sé de lo que es capaz, y le digo ahora mismo, si hay cualquier sospecha de que esa muerte le convino, probablemente no fue accidente. El corazón de Vivian latía fuerte. Había tenido sospechas durante meses, pedazos sueltos de evidencia, pero escuchar a un desconocido llegar exactamente a la misma conclusión le producía algo entre validación y terror. ¿Cree que mató a mi tío? Creo que Grayson ha matado antes y matará de nuevo si le conviene. Hizo fortuna vendiendo provisiones defectuosas al ejército durante la guerra, cobijas que se deshacían con la lluvia, pólvora que fallaba. Suficientes hombres murieron como para que varios oficiales presentaran quejas. Todas fueron silenciadas.
y trabajó con su tío durante años. Acceso, oportunidad, motivo. ¿Por qué me está contando esto? La sonrisa de Christopher era amarga. Porque usted puso un anuncio pidiendo un marido sin preguntas. Eso dice que está desesperada o está planeando algo. Dado que Grayson se queda con todo si falla, apuesto que son las dos cosas. Si quiere a alguien que firme y desaparezca, escoja cualquiera de los otros que estuvieron antes. Si quiere a alguien que le ayude a pelear y ganar, escójame a mí. Vivian lo estudió en silencio. Estaba dañado, eso era evidente. Las pesadillas seguramente vivían debajo de la superficie. Era peligroso, inestable, posiblemente no confiable. También era exactamente lo que necesitaba. ¿Qué quiere? Preguntó con voz baja. Aparte del dinero. Venganza, dijo Christopher sin adornos. Quiero destruir al hombre que me destruyó. Si eso coincide con que usted no pierda su fortuna, entonces estamos del mismo lado. Vivian tomó su decisión. Las condiciones son estas. Nos casamos esta semana. Cuartos separados. En público, un matrimonio real. Sin escándalos, sin peleas visibles. En 6 meses nos separamos en silencio. Usted recibe 50.000 libras. Yo me quedo con la herencia. Ninguno le debe nada al otro más allá de eso. De acuerdo. Capitán Bale, todavía no ha escuchado las condiciones. No necesito escucharlas. Sean cuales sean, son mejor que la alternativa. Christopher se puso de pie y extendió la mano por encima del escritorio. ¿Tenemos un trato? Vivian miró su mano, llena de cicatrices, heridas viejas de la guerra. Había algo en lo directo del gesto, en su honestidad descarada, que ninguno de los otros 22 había tenido. Se puso de pie y la tomó. El apretón era firme, áspero de callos, sorprendentemente cálido. Tenemos un trato, capitán Bale. Christopher, corrigió él. Si vamos a estar casados, bien podría llamarme por mi nombre. Christopher entonces. Y usted puede llamarme Vivian. Se dieron la mano como generales sellando un tratado, que, en todos los sentidos que importaban, era exactamente lo que estaba haciendo. Una pregunta, dijo Christopher al soltar su mano. ¿Por qué yo? Todos los hombres que se presentaron, algunos deben haber sido menos complicados. Vivian sonrió, una sonrisa real, no la máscara educada que había estado usando toda la semana. Eres el único que entendió lo que realmente estaba pidiendo. Los demás querían una esposa, una fortuna o las dos. Tú quieres un arma contra Grayson, y yo también. Esto nos hace aliados, no solo esposos. Y los aliados no se quiebran bajo presión. Hizo una pausa. Al menos, eso espero. En la cara de Christopher apareció algo que podría haber sido respeto. No me voy a quebrar, Vivian. Ya me han quebrado antes. Sé cómo se siente. Y sé cómo reconstruirme. Si Grayson cree que puede destruirnos, se va a dar cuenta de lo equivocado que está. Vivian asintió una vez. Luego, porque el momento se sentía demasiado pesado, añadió, aunque quizás quieras comprarte un abrigo nuevo antes de la boda. Ese ya dio todo lo que tenía para dar. Christopher se miró a sí mismo y se rió. Un sonido oxidado. Hacía tiempo que no lo usaba. Tienes razón, aunque te advierto, soy pésimo gastando dinero en mí mismo. Puede que te hayas casado con un hombre de estrategia impecable y gusto espantoso para la ropa. Puedo vivir con eso, mientras la estrategia sea tan buena como dices. Lo es, y cuando Grayson intente frenar este matrimonio, y lo va a intentar, vas a ver exactamente de lo que soy capaz. Vivian sintió algo raro instalarse en su pecho. No era confianza, pero era algo parecido, alivio quizás, o simplemente saber que ya no estaba peleando sola. La boda es en 3 días, dijo. Le diré a Beatriz que prepare un cuarto. Y Christopher, sí, gracias por ser honesto sobre lo que quieres. La mayoría de los hombres no lo habrían sido. Aprendí por las malas que las mentiras cuestan más que la honestidad. Los dos estamos arriesgando todo. Lo mínimo que podemos hacer es ser honestos. Se fue acompañado por el sirviente. Beatriz, que había guardado silencio durante todo el intercambio,
Esperó a que se cerrara la puerta. Bueno, eso fue distinto. Vivian se dejó caer en su silla, de pronto, agotada hasta los huesos. Es peligroso. Sí. Tiene su propia agenda. Sí. Y puede que esté tan roto como parece. Probablemente. Beatriz sirvió té fresco. Pero es el primer candidato que no te vio como un premio, y quiere destruir a Grayson tanto como tú. En esta situación, yo diría que eso es una ventaja considerable. ¿Tú crees? Vivien aceptó la taza. Me compré un arma, Beatriz. La pregunta es si se va a romper antes de que pueda usarla. Beatriz sonrió con dureza. Ese hombre no se rompe tan fácil, pero me preocuparía más por ti si te rompes tú primero, porque ya vi la cara que pones cuando estás planeando algo. Y no solo estás planeando quedarte con tu herencia, estás planeando destruir a Grayson. Sí. Es un juego peligroso. Lo sé. Vivian tomó un sorbo de té, saboreando lo amargo debajo de lo dulce. Pero es el único juego que sé ganar. La boda se celebró 3 días después, en la pequeña iglesia al borde de la propiedad, discreta al extremo, solo Beatriz, el señor Davis y un puñado de sirvientes como testigos, sin ceremonia, sin celebración, solo un contrato legal sellado con votos que ninguno de los dos pensaba cumplir más allá de lo técnico. Christopher llegó con un abrigo nuevo, todavía oscuro, todavía sobrio, pero bien cortado. Se veía menos como alguien que había sobrevivido a una tormenta y más como lo que realmente era, un exoficial de la caballería con suficiente orgullo para vestirse bien el día de su propia boda. Vivien se puso seda azul oscuro en vez de blanco. El blanco era para los primeros matrimonios, para vírgenes, para chicas que creían en el amor. Ella no era nada de eso. El sacerdote, mayor, medio sordo, completamente desinteresado en la vida personal de sus feligreses, ofició con eficiencia mecánica. Cuando preguntó si alguien se oponía, Vivien casi esperaba que Grayson irrumpiera las puertas con documentos legales, pero nadie llegó. Cuando el sacerdote preguntó si Christopher aceptaba a Vivien como su esposa, él dijo acepto, con una convicción sorprendente para alguien que entraba en un matrimonio de negocios. Cuando le hicieron la misma pregunta a Vivian, ella le miró directo a los ojos y dijo acepto, como si fuera la primera ficha que cae, que, al fin y al cabo, lo era. El sacerdote los declaró casados. Christopher le besó en la mejilla, un gesto breve, formal, que de alguna manera se sintió más íntimo que cualquier beso de verdad que ella hubiera recibido. Firmaron el registro. Davis fue testigo con una pluma que le temblaba. Beatriz miraba desde el fondo con los brazos cruzados y una expresión imposible de leer. Al salir, a la tarde de otoño, Christopher le ofreció el brazo. Ella lo tomó, sintiendo el músculo firme debajo de la manga, la fuerza controlada de alguien que había aprendido a pelear para sobrevivir. Bueno, señora Bale, dijo en voz baja, ¿lista para hacer que pague? Llevo mucho tiempo lista, capitán. La pregunta es si tú estás listo para pelear con un hombre que ya te dejó sin nada una vez. Me arrancó todo cuando estaba solo y desprevenido. Esta vez tengo recursos, tiempo y una heredera muy enojada a mi lado. La miró. Me gustan nuestras posibilidades. A mí también. Vivien le apretó el brazo. Venido a la casa Blackmore, esposo. Intenta no morirte antes de que se cumplan los 6 meses. Odiaría tener que pasar por esto otra vez. Christopher se rió. Ese sonido oxidado, pero un poco fácil esta vez. Haré mi mejor esfuerzo. Subieron al carruaje, recién casados y ya planeando su primer movimiento. Vivian miró por la ventana el campo verde de Hampshire y sintió algo que no había sentido en meses. Posibilidad. Se había comprado un marido, se había comprado tiempo, se había comprado un aliado en una guerra que venía planeando sola. Si eso sería suficiente para vencer a Grayson, estaba por verse. Pero por primera vez, desde la muerte de su tío, creía que quizás sí. La primera semana de matrimonio fue incómoda de maneras que Vivian no había anticipado. Christopher se mudó con un solo baúl que contenía todo lo que tenía: 3 camisas, 2 pantalones, un abrigo de caballería gastado
y un manojo de cartas atadas con un cordón que nunca abría. Beatriz le asignó una habitación en el ala este, lo suficientemente lejos de los aposentos de Vivian para guardar las apariencias, lo suficientemente cerca para hacerse pasar por matrimonio real si alguien venía de visita, lo cual al cuarto día sucedió. Vivian estaba en el estudio revisando registros cuando Beatriz entró con cara de problemas. Lord Grayson está aquí. Trajo un abogado. Exige verte a ti y al capitán Bale de inmediato. Vivian dejó la pluma con cuidado. ¿Dónde está Christopher? En la biblioteca. Voy por él. 5 minutos después estaban juntos en la sala, frente a Grayson y un hombre de cara angosta, presentado como el señor Thornton, abogado especializado en herencias. Grayson se veía impecable, pelo plateado, abrigo sin una arruga, expresión de preocupación paternal que hacía que Vivien quisiera lanzarle algo pesado en la cabeza. Mi querida Vivien, empezó con la voz chorreando de simpatía falsa. Tengo inquietudes sobre su reciente matrimonio. El testamento de su tío especifica un hombre de buen carácter. Me temo que he recibido información preocupante sobre el capitán Bale. Christopher, de pie junto a Vivien, con las manos cruzadas en la espalda, no dijo nada. Su cara era una máscara perfecta. Thornton dio un paso adelante con los documentos. Baja deshonrosa en 1815, deudas de más de 30.000 libras, acusaciones de insubordinación, alcoholismo, violencia contra oficiales superiores. Acusaciones, dijo Christopher en voz baja. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde que Grayson había llegado. No condenas, no probadas, acusaciones de hombres con razones para desprestigiarme. Como sea, intervino Grayson, el matrimonio podría no verse válido si se contrajo bajo premisas falsas. Si la señorita Blackmore no fue completamente informada, el contrato podría anularse. Vivien sintió una furia helada instalarse en su pecho. Ahí estaba, el primer movimiento. Grayson quería anular el matrimonio antes de que quisiera empezar. Fui completamente informada, dijo con claridad. Sus problemas del pasado no me preocupan, su carácter sí, y su carácter me parece completamente aceptable. Sabía que fue acusado de agredir a un compañero oficial que pasó 3 meses en una prisión militar. La mandíbula de Christopher se tensó, pero no habló. Lo sabía, mintió Vivian sin pestañear. No sabía lo de la prisión, pero no iba a darle a Grayson la satisfacción de verla alterada. Me casé con él de todas formas. El testamento exige un hombre de buen carácter, no un hombre sin pasado. Si fuese así, la mayor parte de la nobleza de Inglaterra quedaría descalificada. El clic de la trampa. Thornton se aclaró la garganta. Señora Bale, estamos preparados para presentar una petición ante el Tribunal de Cancillería. Si el juez determina que el capitán Bale no cumple con los requisitos del testamento, el matrimonio podría declararse nulo, lo que significaría que la herencia pasaría a Lord Grayson, dijo Vivian, seco, sin pausa. Entiendo las implicaciones. Presenten su petición, señor Thornton. El tribunal encontrará el matrimonio completamente legítimo. Grayson se puso de pie, sin apuro, el tipo de lentitud que tiene alguien que sabe que el tiempo le pertenece. Espero que tengas razón, por tu bien. Se detuvo en el umbral. La luz de la tarde le pegaba en el pelo plateado y lo hacía brillar como el metal frío. Capitán Bale, prepárese para lo que viene. Las investigaciones de la Cancillería son bastante minuciosas. Una pausa. Tienden a sacar a la luz todo tipo de verdades incómodas. La palabra incómoda quedó flotando en el cuarto mucho tiempo después de que él se fuera. Vivian se volteó hacia Christopher. ¿Estuviste en la prisión militar y no me lo dijiste? 3 meses en 1814. Reporté a un oficial que había recibido sobornos de un socio de Grayson. Como represalia, fabricaron cargos contra mí. Me hicieron un consejo de guerra. Me encerraron. Me soltaron cuando terminó la guerra y nadie le importó más de los escándalos internos. La voz era plana. Debería habértelo dicho. Sí, deberías. Vivian caminó hacia la ventana. Pero los dos tenemos secretos. La pregunta es si Grayson puede usar los tuyos para destruir este matrimonio. Lo va a intentar, y probablemente lo logre, si no nos movemos más rápido. Vivian se volteó a mirarlo.
Entonces necesitamos que este matrimonio se vea completamente real, lo que significa vernos juntos, en público, comportándonos como recién casados. La expresión de Christopher fue curiosamente neutral. El contrato especifica vidas separadas. El contrato especifica asegurar mi herencia. Si Grayson lo impugna en los tribunales, necesitamos probar que es legítimo. Eso significa actuación, Christopher, empezando ahora. El baile del condado se celebró en la finca de Lord Hartley el sábado siguiente. Toda la gente importante de Hampshire estaba ahí, lo que significaba que Grayson estaría mirando. Vivien se arregló con cuidado, seda verde esmeralda, las perlas de su madre, un peinado elaborado que a su doncella le tomó 2 horas. Cuando bajó las escaleras, Christopher la esperaba en el vestíbulo, y por primera vez desde que llegó a la casa Blackmore, parecía el oficial que alguna vez fue. Traía traje de gala, ajustado a las apuradas del armario de Marcus, y le habían cortado el pelo. Se había afeitado, revelando una mandíbula fuerte que lo hacía verse más joven. Se veía, pensó Vivien con cierta sorpresa, casi guapo. Te arreglaste bien, capitán. La boca de Christopher se movió. Tú también, señora Bale. Aunque debo advertirle, soy pésimo bailando. Entonces haremos que parezca intencional. Recién casados, tan absortos el uno del otro, que no les importa la técnica. Llegaron al baile, y todas las cabezas se voltearon. Los murmullos empezaron de inmediato. Vivien tomó el brazo de Christopher y entró al salón como si fuera dueña del lugar. Al otro lado del salón, Grayson los observaba con la intensidad de un depredador calculando la distancia. Vivien se volteó hacia Christopher y sonrió. No la máscara educada, sino algo más cálido, más genuino. Baila conmigo, dijo en voz baja, y que sea convincente. Christopher la llevó al lado de la pista cuando empezó un vals. Una mano en su cintura, tomó la otra mano y empezó a moverse. Había mentido sobre ser pésimo, era bastante competente, aunque un poco mecánico. Estás tenso, murmuró Vivian. Hay 200 personas mirándonos. Entonces, dales algo que mirar. Mírame como si de verdad quisieras estar aquí. Los ojos azul grisáceos de Christopher encontraron los de ella, y algo cambió en su expresión. La máscara se cayó, aunque fuera un poco. ¿Y si no estoy fingiendo? A Vivien se le cortó la respiración. Christopher. Ya sé, el contrato, vidas separadas. Me lo has recordado muchas veces. Pero necesito que sepas, fingir que me importas es mucho más fácil de lo que esperaba. ¿Eso es el cansancio hablando? ¿O la presión? ¿O...? No lo es. Christopher la acercó un poco más. Vine aquí por dinero y por venganza. Pero en algún momento empecé a respetarte de verdad. Eres brillante, Vivian. Y valiente. Estás peleando una batalla que nadie más siquiera ve. Vivian sintió que su compostura, construida con tanto cuidado, se agrietaba. No hagas esto. ¿Hacer qué? Complicar las cosas. Tenemos 6 meses. Tenemos que destruir a Grayson y asegurar la herencia y seguir cada quien por su lado. Si empezamos a... No pudo terminar la frase. Empezamos a importarnos el uno al otro, terminó Christopher. Se complica, lo sé, pero creo que ya está complicado. Y pretender lo contrario es solo mentirnos a nosotros mismos. El vals terminó. Se quedaron parados en el centro de la pista, demasiado cerca, respirando demasiado fuerte. Vivien dio un paso atrás. Deberíamos ir por algo de tomar. Vivien. Por favor, aquí no, ahora no. Christopher asintió una vez y la escoltó fuera de la pista, pero el daño, si era daño, ya estaba hecho. Al otro lado del salón, la sonrisa de Grayson se había vuelto depredadora. La semana siguiente empezaron a investigar el pasado de Grayson. Vivian tenía contactos en Londres a través del negocio naviero, hombres que sabían cómo encontrar información por el precio correcto. Christopher tenía conexiones militares, oficiales que todavía creían en su inocencia. Juntos empezaron a jalar los hilos. Grayson había hecho su fortuna durante las guerras napoleónicas, vendiéndole provisiones al ejército británico a precios inflados. Los contratos eran técnicamente legales, pero la calidad de lo que entregaba era otra historia. Cobijas que se deshacían con la lluvia.
botas con suelas de cartón, pólvora que fallaba en plena batalla. Suficientes hombres habían muerto por esas provisiones defectuosas como para que varios oficiales presentaran quejas. Todas fueron silenciadas. Todos esos oficiales fueron reasignados o dados de baja. Tiene contactos en el Ministerio de Guerra, dijo Christopher una noche, rodeado de documentos. Alguien con poder como para hacer desaparecer problemas. Pero hay un hombre que sigue apareciendo. Teniente Michael Graves. Presentó la queja más detallada, documentó todo, y después lo sometieron a un consejo de guerra y lo mandaron a la cárcel de deudores. ¿Todavía está preso? Hasta hace 6 meses. Sí. Prisión Fleet en Londres. Entonces necesitamos hablar con él. Visitar una cárcel de deudores no es... No me importa. Si Grace tiene evidencia contra Grayson, la necesitamos. Christopher le estudió la cara. Liberar a un deudor requiere pagar sus acreedores. Las deudas de Grave probablemente son enormes. Entonces las pagaremos. Considéralo una inversión en nuestra venganza mutua. La pequeña sonrisa cruzó la cara de Christopher. Das miedo, ¿sabes? Bien, Grayson también debería tenerlo. Salimos para Londres mañana. Se hospedaron en una posada sencilla, cerca de la prisión Fleet. A la mañana siguiente se presentaron en las puertas y pidieron ver al teniente Michael Graves. El guardia examinó sus credenciales con ojos recelosos. ¿Son familia? Socios de negocios, dijo Christopher. Asuntos relacionados con el servicio militar del teniente Graves. Los guiaron por pasillos que olían a humedad y a desesperanza, hasta una celda estrecha donde un hombre leía a la luz de una sola vela. Graves levantó la vista. Tendría unos 35 años, delgado por la mala alimentación, pero con una inteligencia afilada en los ojos que ni la cárcel había podido pagar. Capitán Bale, dijo, escuché que lo dieron de baja, deshonrosamente. De usted dijeron lo mismo, respondió Christopher. ¿Podemos sentarnos? Graves señaló el catre. No había otro lugar. Esta es mi esposa, la señorita Vivian Bale. Está investigando a Lord Grayson por fraude y asesinato. La expresión de Graves se agudizó. ¿Asesinato? Mi tío, dijo Vivian, Marcus Blackmore, socio de Grayson durante años, murió hace 6 meses, lo que el médico llamó fallo cardíaco. Yo creo que fue arsénico. Seguramente tiene razón. Graves se inclinó. Grayson ha matado antes, durante la guerra, cuando algunos oficiales se acercaban demasiado a exponer el fraude. Tenían accidentes, caídas de caballo, armas que fallaban, un hombre que se ahogó en un río que había cruzado 100 veces. Nunca nada lo suficientemente sospechoso para investigar, pero demasiadas coincidencias. ¿Puede probar algo? Preguntó Christopher. Guardé registros. Todo lo recopilé durante mi investigación. Copias de contratos, declaraciones de testigos, registros de embarque. Los escondí antes que me arrestaran. Graves sonrió con amargura. No me sirvió de mucho. Nadie quería escuchar a un oficial desprestigiado en la cárcel de deudores. Nosotros sí, dijo Vivian, y estamos dispuestos a pagar por sus deudas si acepta declarar contra Grayson. Graves la miró fijo. ¿Sabe cuánto debo? No importa, diga la cifra. 20.000 libras. Christopher hizo una mueca. Vivian no. Hecho. Pero necesitamos esos registros. Y necesitamos que declare cuando llegue el momento. ¿Por qué hacen esto? Dijo Graves en voz baja. No me conocen. No tienen razón para confiar en mí. Porque Grayson lo destruyó a usted de la misma forma que nos está intentando destruir a nosotros, dijo Vivian. Y creo que los hombres que lucran con la muerte deberían responder por eso. Ayúdenos a hacerlos responder, teniente. Graves miró a esa pareja improbable, un oficial desprestigiado y una heredera con furia en los ojos, y algo cambió en su expresión. Está bien, los ayudaré a acabar con él. Pagaron las deudas el día siguiente a través de movimientos diseñados para esconder la participación de Vivian. Para el fin de semana, Graves era un hombre libre, alojado en una pensión modesta en Londres y preparando su testimonio. Vivian y Christopher volvieron a la casa Blackmore sintiendo, por primera vez,
que quizás podrían ganar. Esa sensación duró exactamente 2 días. El alguacil llegó un martes por la mañana con una orden de arresto. Capitán Christopher Vale, se le acusa de agresión contra la persona de Lord Grayson la noche del 15 de marzo a las afueras del Club Brooks en Londres. Vivien sintió que se helaba la sangre. Eso es absurdo. Christopher estaba aquí, en casa Blackmore, el 15 de marzo. ¿Puede probarlo, señora Vale? ¿Podía? El 15 de marzo había sido semanas atrás, antes de la boda. Esto es un invento, dijo Christopher con la voz peligrosamente calmada. Grayson está fabricando cargos. Puede ser, señor, pero tengo una orden judicial. Vivien se puso entre los dos. ¿Cuánto es la finanza? 5.000 libras, señora. 5.000 libras. Una fortuna para la mayoría. Un cálculo para Vivien. Lo pago ahora. Déjeme traer el cheque. 20 minutos después, Christopher estaba libre bajo fianza, con una fecha de juicio fijada para 3 semanas después. Se quedó de pie en el vestíbulo, la cara una máscara de furia controlada. Está intentando separarnos. Si me condena, tú pierdes todo. Entonces nos aseguraremos de que no te condenen. La mente de Vivien corría. Necesitamos probar que Grayson miente, testigos, evidencia, cualquier cosa que lo desacredite antes que el tribunal siquiera escuche los cargos. ¿Cómo? Tienen testigos que van a jurar que me vieron atacarlo. Falsos. Pero el tribunal no va a saber eso. Entonces lo desprestigiamos primero. Si probamos que es un estafador y un asesino, nadie va a creer en sus mentiras de agresión. Ese es un sí muy grande. Y se nos está acabando el tiempo. Ella lo miró, a ese hombre que había contratado como arma y se había convertido en algo mucho más complicado. Tenía razón, pero Vivien no estaba lista para rendirse. Entonces nos movemos más rápido. Tenemos a Graves. Tenemos evidencia. Forzamos la mano de Grayson antes de que él fuerce la nuestra. ¿Cómo? Vivien sonrió, la expresión fría y calculadora que Christopher ya había visto que significaba que estaba planeando algo peligroso. Lo invitamos aquí. Le decimos que estamos dispuestos a negociar. Le hacemos creer que está ganando. Y después le cerramos la trampa. Con el testimonio de Graves, la evidencia del tráfico de guerra y las pruebas de envenenamiento de mi tío. Christopher le estudió la cara un largo rato. Esa es una apuesta enorme. Vengo apostando desde el momento en que publiqué ese anuncio. Le extendió la mano. ¿Estás adentro o fuera? Christopher le tomó la mano. Su apretón era cálido, firme, y algo pasó entre ellos que iba más allá de su contrato, más allá del acuerdo de 6 meses, más allá de cualquier cosa que hubieran planeado cuando esto empezó. Adentro, dijo, hasta el final. Esa noche, Vivian no pudo dormir. No paraba de repasar los eventos del día. Como a medianoche aproximadamente, bajó a la biblioteca a buscar algo con qué distraerse. Se encontró con Christopher Jay, sentado junto a la chimenea con un vaso de brandy y una expresión que sugería que sus propias pesadillas lo habían sacado de la cama. ¿No puedes dormir? Preguntó ella. Levantó la vista, sobresaltado. Nunca puedo. No desde Waterloo. ¿Tú? Demasiados planes, demasiadas preocupaciones. Vivien se sentó frente a él. Cuéntame, de Waterloo, si quieres. Christopher se quedó en silencio un momento largo. Cada vez que cierro los ojos, estoy ahí de nuevo. Puedo escuchar los cañones, oler el humo, ver a los hombres que no puedo salvar. No importa que se haya acabado, que hayamos ganado, que yo haya sobrevivido. Mi mente sigue peleando una guerra que terminó hace 2 años. Por eso, Thomas, a veces, cuando las pesadillas se ponen tan malas, que estar inconsciente es mejor que estar despierto. Vivian sintió que algo se le quebraba en el pecho. Lo siento, por lo que pasaste, por lo que sigue pasando. No lo sientas, no es tu culpa. No, pero de todas formas, te estoy usando.
Te contraté para pelear algo que no empezaste, contra un hombre que ya te venció una vez. Eso me hace cómplice de lo que te pase. Christopher dejó el vaso, se inclinó hacia adelante. Vine aquí por dinero y venganza. Conseguí las dos cosas, y en algún punto del camino conseguí algo más, algo que no esperaba, algo que probablemente no merezco. ¿Qué? Una razón para seguir peleando, no solo por venganza, por algo que vale la pena proteger. Extendió la mano y tomó la de ella. Por ti. A Vivian se le cortó la respiración. Christopher, no podemos. Lo sé. El contrato. 6 meses. Vidas separadas. Me lo has recordado cientos de veces. Pero necesito que sepas, cuando esto termine, cuando Grayson esté destruido y tu herencia esté asegurada, si me pides que me vaya, me iré. Pero si me pides que me quede, hizo una pausa, me quedaré. El tiempo que tú quieras. Vivian sintió las lágrimas que no había permitido derramar desde la muerte de su tío, quemándole detrás de los ojos. No hablas en serio, apenas me conoces. Sé lo brillante que eres, lo valiente que puedes ser, y también lo despiadada si la situación lo exige. Sé que no te sueltas lo que quieres, ni siquiera cuando todo parece estar en tu contra. Sé que, pudiendo elegir algo más simple, más seguro, me elegiste a mí, un soldado roto, que solo tenía complicaciones. Con eso me alcanza. Te compré, susurró Vivian. Literalmente, te pagué para que te casaras conmigo. Sí, y yo respondí a tu anuncio porque estaba desesperado, pero me quedé porque quiero. Hay una diferencia. Vivian se puso de pie, y por un momento Christopher pensó que se iba. En cambio, cruzó su silla y lo besó. No fue un beso suave, fue urgente, sincero, totalmente opuesto a cada cláusula del contrato que habían negociado con tanto cuidado. Las manos de Christopher se cerraron en su cintura y la atrajeron hacia ella, sin espacio para escaparse. Vivian sintió que se precipitaba hacia algo que no podía controlar, y en el fondo tampoco quería frenar. Cuando se separaron, los dos respiraban agitados. Esto complica las cosas, dijo Vivian. Christopher se rió, ese sonido oxidado que ya había escuchado varias veces, pero cada vez salía un poco más fácil. Todo esto ha sido complicado. ¿Qué importa una complicación más? Todavía tenemos que vencer a Grayson, lo sé. Y declarar en el tribunal, lo sé. Y sobrevivir los próximos meses sin matarnos entre nosotros, lo sé. Christopher la jaló de vuelta, acomodándola contra su pecho de una forma que se sentía más íntimo que lo eso. Pero no tenemos que hacer nada de eso esta noche. Esta noche podemos ser simplemente dos personas que están cansadas de pelear solas. Vivian se dejó relajar contra él, sintió su corazón latir firme, la calidez de sus brazos, la seguridad que no había sentido desde antes que muriera su tío. Christopher, sí. Cuando esto termine, cuando destruyamos a Grayson y aseguremos la herencia y se cumpla el contrato, sí, pídeme que te deje quedarte. Sintió que él sonreía contra su pelo. Cuenta con eso. Se quedaron junto al fuego, en silencio, dos personas heridas aprendiendo cómo encajar sin romperse más. La batalla más dura todavía no había empezado, pero por primera vez no le imaginaban solos. Afuera la noche estaba fría y oscura, adentro, en ese momento, estaban cálidos. Y eso bastaba. La carta llegó a la casa de Lord Grayson en Londres una mañana fría de noviembre, escrita con la letra elegante de Vivian en papel caro. Lord Grayson, hemos llegado a un punto muerto. Mi esposo enfrenta cargos falsos. Mi herencia sigue siendo disputada. Su reputación sufre por rumores desafortunados. Quizás sea hora de hablar de una solución que nos convenga a ambos. Lo invito a la casa Blackmore este sábado a las 2 de la tarde. Venga solo. Traiga a su abogado si quiere, pero creo que podemos resolver esto en privado, entre personas razonables. Atentamente, señora Vivian Bale.
Grayson llegó puntual a las 2, su pelo plateado brillando con la luz de la tarde, su expresión de triunfo apenas disimulada. Pensaba que entraba en una negociación, pensaba que Vivian, por fin, se había quebrado. Se equivocaba. Vivian lo recibió en la sala con Christopher a su lado, un frente unido. Beatriz estaba cerca de la puerta con expresión neutral y sentado en una esquina, casi ignorado en el primer vistazo de Grayson al cuarto, había un hombre delgado con un uniforme militar gastado pero limpio. Lord Grayson, lo saludó Vivian con perfecta cortesía. Gracias por venir. ¿Le ofrezco un té? Ahorrémonos las formalidades. Grayson se acomodó con la confianza de alguien que cree que ya ganó. Usted quería negociar. Estoy dispuesto a ser generoso. Si acepta una anulación, me aseguraré de que los cargos contra el capitán Bale se retiren discretamente. Perderá la herencia, por supuesto, pero al menos evitará el escándalo de estar casada con un criminal condenado. Qué considerado, dijo Vivien con un tono suave. Pero me temo que no estamos aquí para negociar mi rendición. Estamos aquí para ofrecerle una opción. Los ojos de Grayson se entrecerraron. ¿Qué opción? Christopher puso una carpeta de cuero sobre la mesa. La opción entre confesar sus crímenes o que los expongamos en público. Hemos estado muy ocupados estas últimas semanas. Abrió la carpeta, documentos, contratos, registros de embarque, contratos con el Ministerio de Guerra de 1813 a 1815, provisiones compradas a un precio, entregadas a calidad inferior, y la diferencia directo a su bolsillo, cobijas que se deshacían con la lluvia, botas con suela de cartón, pólvora que fallaba en plena batalla. Cientos de soldados murieron por sus productos, Grayson. Miles más sufrieron. Le robó a la corona aproximadamente 200.000 libras. La cara de Grayson se había quedado muy quieta. Esos son contratos de negocios legítimos. Lo serían si lo entregado coincidiera con lo pagado. El hombre de la esquina se puso de pie, el teniente Graves salió a la luz, y la compostura de Grayson por fin se quebró. Usted, susurró. Yo, confirmó Graves, todavía vivo, a pesar de sus mejores esfuerzos, todavía en posesión de toda la evidencia que recopilé antes de que me hiciera un consejo de guerra y me encerrara, documentación de cada contrato fraudulento, cada soborno, cada amenaza, nombres, fechas, cantidades. Usted es un oficial desprestigiado en una cárcel de deudores. Nadie le va a creer. En realidad, dijo Christopher, ya no está en la cárcel de deudores. Es un hombre libre, y su testimonio combinado con estos documentos es más que suficiente para destruirlo. El Ministerio de Guerra se tomará el fraude muy en serio, especialmente cuando resulta en soldados muertos. Vivian se inclinó hacia adelante. Pero el tráfico de guerra es solo el principio. Hablemos de mi tío. Sacó otro documento, un informe médico. El doctor Whitmore examinó el tónico que usted le traía a Marcus, ese que le decía que le iba a ayudar a la digestión. Contenía arsénico. No lo suficiente para matar rápido, pero sí lo suficiente para un deterioro lento y doloroso durante meses. Usted lo envenenó de forma sistemática y después lo convenció de firmar un testamento que le daría todo cuando yo, inevitablemente, no lograra casarme a tiempo. Esa es una acusación descabellada sin ninguna prueba. Tenemos los frascos del tónico. Beatriz los guardó desde el primer día. Tenemos el análisis del médico. Tenemos los testimonios de los sirvientes que presenciaron sus visitas y notaron cómo la salud de Marcus empeoraba con cada visita de usted. La voz de Vivian era hielo. Usted asesinó a mi tío por su fortuna. Grayson se puso de pie de golpe. ¡Me voy! ¡Siéntese! Dijo Christopher. Solo 2 palabras, pero había algo en su voz. La voz que había sido el hombre que comandó tropas en Waterloo, que detuvo a Grayson en seco. Grayson se sentó. Esto es lo que va a pasar, dijo Vivien. Firmará un documento renunciando a todo reclamo sobre la herencia Blackmore. Retirará su impugnación del matrimonio. Retirará los cargos de agresión contra mi esposo y se irá de Inglaterra esta noche
al continente, a las Américas, donde sea, pero que no sea aquí. ¿Y si me niego? Si se niega, dijo Christopher, llevamos esta evidencia al Ministerio de Guerra mañana por la mañana. Presentamos una denuncia formal ante el magistrado por el asesinato de Marcus Blackmore. Declaramos en tribunal abierto sobre todo lo que ha hecho. Pasará el resto de su vida en prisión, si es que no lo ahorcan por traición. La cara de Grayson había perdido todo el color. No pueden probar que el arsénico tenía intención de matarlo. Pudo ser un error, un lote contaminado. ¿Pudo ser? Vivian sacó un último documento. Tenemos su correspondencia con el boticario, instrucciones muy específicas sobre dosis, tiempos, síntomas que vigilar. Usted documentó su propio crimen, Grayson. Estaba tan seguro de que nunca lo iban a atrapar que llevó registros. El silencio que siguió era sofocante. Grayson miró a los tres, Vivian con su furia helada, Christopher con su violencia controlada, Graves con su callada reivindicación, y por fin entendió que había perdido. Si firmo, mantendrán esta evidencia en privado. Si firma y si se va de Inglaterra esta noche, sí. La evidencia queda sellada. Vivirá el resto de su vida en otro lugar, probablemente en circunstancias reducidas, pero vivo y libre. Y es más misericordia de lo que se merece. Grayson la miró rato largo, luego, con las manos temblando, tomó la pluma. Firmó todo, la renuncia, el retiro de la impugnación, el retiro de los cargos contra Christopher, cada documento que cortaba su conexión con la fortuna de los Blackmore. Cuando terminó, Vivian tomó los papeles y se los entregó a Beatriz. Tiene hasta medianoche. Después de eso, si sigue en suelo inglés, presentamos cargos formales. ¿Entendido? Grayson se puso de pie. Se veía más viejo ahora, disminuido, el depredador convertido en presa. Se ha hecho de un enemigo poderoso, dijo en voz baja. No, corrigió Vivian. Usted se hizo de enemigos poderosos. Nosotros solo somos los que por fin pelearon de vuelta. Grayson se fue sin decir otra palabra. Escucharon su carruaje alejarse. El sonido se fue perdiendo en la tarde de noviembre hasta que no quedó nada. Cuando el silencio volvió, Graves se aclaró la garganta. Gracias por liberarme, por confiar en mí. Gracias a usted por guardar la evidencia, respondió Christopher, y por tener el valor de declarar incluso cuando podía costarle todo. Graves asintió una vez y se despidió, de vuelta a Londres con suficiente dinero para empezar de nuevo, y una carta de recomendación de Vivian que le abriría las puertas. Cuando por fin estuvieron solos, Vivian se dejó caer en la silla que Grayson había ocupado y sintió que la tensión que la había mantenido en pie durante meses se soltaba de golpe. Se acabó, dijo, y la voz le tembló un poco. De verdad, se acabó. Christopher se arrodilló frente a su silla y le tomó de las manos. Lo lograste. Protegiste el legado de tu tío. Destruiste al hombre que lo mató. Lo logramos, corrigió Vivian. No hubiese podido hacer nada de esto sin ti. Quizá, pero habrías encontrado la forma. Siempre la encuentras. Vivian miró sus manos unidas. Tiempo atrás había puesto un anuncio buscando un marido, como quien busca un empleado, una transacción, la solución a un problema. Había conseguido mucho más que eso. Christopher, dijo en voz baja, los 6 meses todavía no se cumplen. Nos quedan más de 3 meses de contrato. Se supone que nos separemos cuando acabe el plazo. Técnicamente, los términos no han cambiado. Técnicamente, coincidió Christopher. Su pulgar trazaba círculos lentos en la palma de ella. ¿Eso es lo que quieres? Vivian sintió las lágrimas quemando detrás de los ojos. No, susurró. Ya no es lo que quiero. Christopher se puso de pie, jalándola con él. Entonces, dime qué quieres, Vivian. Dilo, en voz alta.
No quiero que esto termine cuando el papel diga que tiene que terminar. No quiero que te quedes por obligación, ni por lo que firmamos, ni por el dinero, ni por Grayson. Si te quedas, quiero que seas porque lo eliges, porque me eliges a mí. Tragó saliva intentando sostenerle la mirada. No sé exactamente cuándo pasó. Tal vez fue en medio del caos, o en uno de esos momentos en que dejamos de fingir. Pero pasó. Me enamoré de ti, Christopher, y la idea de que te vayas me rompe más de lo que quiero admitir. La sonrisa de Christopher fue lo más cálido que ella había visto en su vida. No me voy a ningún lado. Llegué aquí desesperado y roto buscando dinero y venganza, y encontré las dos cosas, pero también te encontré a ti, y tú vale más que cualquier fortuna, cualquier plan que haya tenido. La besó entonces, con la ternura de alguien que por fin creía que merecía cosas buenas. Te amo, murmuró contra su cabello. Creo que empezó aquel primer día, cuando me miraste sin lástima, como si todavía vieras algo peligroso en mí, algo que valía la pena. No sé cuándo dejó de ser estrategia y se volvió esto, pero contigo volví a sentir que servía para algo, que alguien me necesitaba, que no era solo un hombre hecho cicatrices y restos de guerra. Nunca estuviste roto, dijo Vivian con fiereza. Estaba sobreviviendo. Hay una diferencia. Entonces, los dos estábamos sobreviviendo hasta que nos encontramos. Se quedaron ahí, abrazados, agotados, enteros, por primera vez en mucho tiempo, enteros. Afuera, el sol se ponía sobre el campo de Hampshire. Adentro, dos personas que se habían comprado un matrimonio estaban construyendo algo real. Un año después, Vivian estaba en los jardines de la casa Blackmore, ahora oficialmente la casa Bell, porque Christopher había insistido en el cambio de nombre, viendo cómo bautizaban el barco más nuevo de la compañía naviera en el puerto Portsmouth. El Teniente Graves era el mejor barco de la flota, construido según las especificaciones exactas de Vivian y comandado por un capitán que había servido con Christopher en Waterloo. Era parte de un nuevo proyecto: enviar mercancía legítima a precios justos, tratar a los marineros con respeto, demostrar que podían ganar dinero sin explotar a nadie. Christopher se acercó por detrás, rodeándole la cintura con los brazos. ¿Pensando en tu tío? Sí, estoy pensando en lo orgulloso que estaría de la compañía, de nosotros, de que convertimos su fortuna en algo que de verdad sirve. También se habría reído de que te compraste un marido y terminaste con un matrimonio de verdad. Vivien se volteó en sus brazos sonriendo. La mejor inversión que he hecho. 50.000 libras por 6 meses. Yo diría que pagaste de más. En realidad, nunca te pagué. Christopher parpadeó. ¿Qué? El contrato especificaba 50.000 libras al completar el periodo de 6 meses, pero nunca completamos el periodo. Nos enamoramos a los 3 meses y rompimos el contrato. Técnicamente no te debo nada. Christopher se rió. Ese sonido que había pasado de oxidado a genuino durante el último año, que ella había aprendido que significaba que verdaderamente era feliz. Trabajaste por amor, que, resulta ser, vale más que el dinero. No puedo discutir con esa lógica. Christopher le besó en la frente, aunque debería señalar que como esposo, técnicamente tengo acceso a toda la fortuna de todas formas, así que sí me pagaron, solo que no de la forma que ninguno de los dos esperaba. Técnicamente, coincidió Vivian, pero nunca me has pedido dinero. Trabajas en la naviera, administras las propiedades, tratas la fortuna como si fuera mía, no tuya. Porque es tuya. Tu tío la construyó, tú la protegiste. Yo solo tengo la suerte de ayudarte a manejarla. Hizo una pausa. Aunque sí gasté algo. ¿En qué? En el barco, teniente Graves, y en pagar deudas de otros 3 oficiales que Grayson arruinó.
y en crear un fondo para soldados que vuelven de la guerra y necesitan ayuda para readaptarse. Espero que no te moleste. Vivian sintió que se le apretaba la garganta. ¿Molestarme? Christopher, para eso exactamente debería usarse la fortuna. Mi tío lo habría aprobado por completo. Bien, porque tengo como 2 ideas más de cómo podemos usar el dinero para ayudar de verdad. Cuéntame. Y él le contó, de pie en el jardín mientras se ponía el sol, enumerando planes y proyectos, orfanatos para hijos de soldados, programas de capacitación para veteranos, viviendas para los heridos, educación para quienes nunca habían tenido la oportunidad. Viviana escuchó, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho, algo que se sentía como paz. Había puesto un anuncio buscando un marido para asegurar una herencia. Había contratado un arma para pelear una guerra. Había terminado con un compañero, un amor y un propósito que iba más allá de la supervivencia. Christopher, dijo cuando él terminó la lista. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por ser honesto sobre lo que querías, porque nunca intentaste encerrarme en una jaula dorada, ni decidir por mí. Te quedaste a mi lado, no delante de mí ni detrás, y no huiste cuando viste mis partes más difíciles, las miraste de frente. Christopher la sostuvo con más fuerza, como si al hacerlo confirmara cada palabra. Y tú hiciste algo que nadie más logró. Me miraste como si todavía hubiera algo entero en mí. Contigo empecé a creer que no estoy condenado a ser el que me rompió. Y eso cambió todo. Se quedaron juntos en el jardín, viendo el sol ponerse sobre la tierra que habían peleado para conservar, sobre una fortuna que estaban convirtiendo en algo con sentido, sobre una vida que habían construido a partir de una transacción que se convirtió en mucho más. En 1816, Vivian Blackmore se había comprado un marido por 50.000 libras y 6 meses de su vida. En 1817, Vivian Bale tenía un compañero, un amor y un futuro que se extendía mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Algunos dirán que tuvo suerte, otros dirán que fue calculadora. Vivian diría que simplemente estuvo lo suficientemente desesperada como para arriesgarse con un plan imposible. Y a veces, los planes imposibles son exactamente lo que uno necesita. Esto fue La trampa de la heredera. Vivian podría haberse elegido cualquier hombre, solo necesitaba a alguien lo bastante sensato para resistir 6 meses hasta que se cumpliera la cláusula de su herencia, pero eligió al más difícil, al que venía cargado por la guerra, y terminó ganando mucho más de lo que esperaba. Y Christopher encontró a alguien que supo mirar más allá del hombre casi perdido que él creía ser, alguien que le devolvió el propósito, sin imaginar que en el proceso también iba a encontrar un amor, un lugar al que llamar hogar, la posibilidad de sanar. Todo porque los dos se animaron. Creo que fue clave que desde el principio fueran honestos sobre lo que querían cada uno. Yo creo que algo cuando empieza desde la verdad tiene bases más firmes para enfrentar lo que venga. Al menos esa es mi opinión. El final fue un poco dulce. ¿Ustedes qué piensan? ¿Merecía algo distinto, más crudo quizás? Los leo en los comentarios. Y si quieren, cuéntenme de dónde nos están escuchando. Siempre es lindo saber quién está del otro lado. Recuerden, mantengan los contratos claros, los términos honestos y el corazón abierto. A veces, los negocios pueden volverse personales de la mejor manera. Buenas noches. Los saluda Cal, desde la pluma nocturna.